Los alimentos que forman parte de la dieta varían de un país a otro, dependiendo de la disponibilidad de los productos, la economía, las costumbres, la tradición y la cultura gastronómica. Desde la dieta tan alta en calorías y grasas, servida en porciones gigantes de Estados Unidos, hasta la tan conocida dieta japonesa por su alto consumo de pescado y té verde. Pero hay una que destaca entre todas, y es la llamada dieta española, siendo considerado como uno de los países más saludables del mundo. ¿Será verdad eso? Hoy vamos a hacer la dieta de un ciudadano español promedio. Vamos a probar las comidas más típicas de los hogares españoles y vamos a comprobar si todo es saludable o no tanto como dicen. Y es que aunque el desayuno español cambie según el lugar en el que te encuentres, hay algo en el que coinciden todos los españoles, y es no saltarse la primera comida del día, que suele ser entre las 7:30 y las 8 de la mañana. El desayuno típico español abarca desde churros con chocolate, bollería y pan tostado con aceite. Pero hay un ingrediente esencial que no puede faltar en ningún desayuno. Tomar café a primera hora de la mañana agudiza tu atención y da energía. España es un país muy cafetero a la hora del desayuno. Por lo tanto, no debería faltar en un típico desayuno español. Y es que no por nada España se encuentra en el 7º lugar de los países que más café consumen del mundo. ¿Sabían que el 22% de la población española confiesa que lo único que desayuna por las mañanas suele ser una taza de café antes de salir de casa? Pero para los que sí desayunan, las comidas más típicas a primera hora de la mañana suele ser un pincho de tortilla o pan tostado con tomate y jamón. Así que ¿para qué elegir? El desayuno increíble, así que vamos a seguir. Y como estamos en Canarias, no podía faltar un plátano. Vale, señores, en lo que me voy acabando este plátano de camino al gimnasio, les cuento. España es de los países de la Unión Europea en el que más socios están apuntados en gimnasio. Así que en España se entrena muy duro. Vale, señores, estamos ya en el gimnasio y vamos a ir a por un entrenamiento de tracciones, es decir, de espalda y de bíceps. Y según las encuestas y las estadísticas, la principal razón por la que el ciudadano español no va a entrenar es, según ellos, por la falta de tiempo. Yo creo que muchas veces subestimamos lo que somos capaces de hacer en media hora y 45 minutos, y el hecho de sobrepensar todo tanto hace que perdamos energía e impulso, cuando simplemente se trata de ir y hacerlo. Ya está, ahora sí, bro. It's the Mac name, kicking legendary records. Don't think for a second, I'm stressing, I'm just betting. My ideal day will be the day the earth's ending. I see through the character you playing, you pretending. I take you out the game, now you warming up the benches, bitch. Vale, y para comer, señores, entre los platos más típicos de los hogares españoles está la pechuga de pollo y las lentejas. Pero como no puede faltar el plato más típico y popular de toda España, que es la paella. Y es que, aparte de que es un plato que está buenísimo, contiene una gran cantidad de verduras, carne y arroz, en tan solo una comida. Espera, esto no es lo que parece. Bueno, sí es lo que parece, pero antes de que me juzgues, en España, tanto en un restaurante como en casa con la familia, es muy típico beber vino o cerveza en la comida. Tan habitual que de hecho que los restaurantes que ofrecen menú del día suelen incluirlo en el precio total. Así que no soy yo, son las costumbres. No sé cómo lo hace la gente que hacen que los platos queden... Más guay de lo que son. Sí. Ya, bien. Go, cabrón. Ya tenemos que ir a... ¿Sí? Bro, pero es mucho más caro que eso. No, sí, Y esto que están viendo ahora mismo, señores, es la llamada sobremesa. ¿Sabes ese momento de charla y café que tienes con tus amigos después de comer? Pues ese momento es una costumbre típica española. Naturalmente, después de comer se haría muy pesado volver al trabajo, así que se necesita cierto tiempo de descanso para la digestión. Y como los tiempos que corren está mal visto eso de echarse la siesta en la mesa de un restaurante, pues es mejor una sobremesa. Ya, a ver, espera. Vale, señores, hora de la merienda. Y es que en España están acostumbrados a hacer 4 comidas del día. Y esta tercera comida lo que suele ser es o una pausa para el café para los adultos o el refrigerio para los niños al salir de clase.
Y es que no por nada, en España es uno de los países con más bares y cafeterías por habitante del mundo. Así que en España está la costumbre de echarse la siesta después de las comidas. Esto significa que la mayoría de los negocios y tiendas cierran entre las 2 y las 4 de la tarde, para que sus empleados puedan ir a casa a comer y a descansar. Pero en la actualidad, casi el 60% de los españoles nunca duerme una siesta, mientras que solo el 18% toma algunas veces una siesta de mediodía. Así que sea esta costumbre real o no, lo cierto es que una siesta de 20 a 30 minutos mejora muchísimo el estado de alerta, el tiempo de reacción y el ánimo de las personas. Vamos a por la cena. Y por último, y no menos importante, tenemos la cena. Y es que a diferencia de otros países en el que se suelen hacer comidas completas, en España suelen preferir hacer cenas muy ligeras. Y en este caso nosotros hemos elegido la ensalada mixta, que es la comida más popular de todos los hogares españoles. Y aunque ahora esté más claro que la dieta española, también conocida como mediterránea, sea saludable por ser tan flexible y completa, en mi opinión, es la combinación con el estilo de vida tan llevadero y agradable lo que realmente hace que España sea uno de los países más saludables del mundo. Son esos pequeños momentos de sobremesa hablando con los amigos y ese tiempo de descanso que tienes para ti mismo lo que al final termina marcando la diferencia. Disfruta de las pequeñas cosas de la vida porque tal vez un día vuelvas la vista atrás y te des cuenta de que eran las cosas grandes. Hoy vamos a hacer la dieta de un ciudadano español promedio. Vamos a comprobar si... ¡No, mierda! No puedo ni... Oh, ahí. Súper feliz comiendo, ¿qué? Lo voy a hacer ya.